Bienvenido a Teología al Día. Teología al Día llega a ustedes a través de los canales de YouTube, sea en video o en podcast, y el podcast Spotify, Deezer y también por iBook. En Teología al Día nuestro objetivo es que no solamente podamos conocer teología, si fuera solo por eso seríamos un canal academicista y esa no es la idea. La idea de Teología al Día es que podamos, a través del conocimiento teológico, a través del estudio de la palabra de Dios, conocer más al Señor, vivir para Él, tener un encuentro de adoración con el Señor y que el conocimiento teológico nos aproxime de Dios de tal manera de que tengamos una comunión más íntima con el Señor y por otro lado también tener las herramientas necesarias para responder a las preguntas, a las dudas, que sirva como herramienta evangelística también, que podamos llevar el Evangelio de Cristo, la gloria del Señor, al mundo entero. Ese es el objetivo básico de Teología al Día y por eso estamos aquí. En esta serie, en nuestra nueva serie de mensajes, vamos a hablar un poco sobre teología, enfocado más en el aspecto básico de la teología. ¿Por qué en el aspecto básico? Porque hasta cierto punto nosotros hemos sido instruidos a lo largo de nuestra vida, por lo menos voy a hablar de mi caso, instruidos básicamente en función de interpretaciones tradicionales que no siempre son o están de acuerdo con el texto bíblico como un todo. Hay muchos ejemplos y no quiero perder el tiempo dando muchos ejemplos. En realidad, la idea no es criticar los métodos anteriores. Esa no es la idea. La idea es construir en función de la palabra de Dios un marco teológico que nos ayude a tener relevancia. Y para que eso sea una realidad, entonces vamos a partir de los principios básicos, pero de lo más básico hasta lo más avanzado, como si fuera un curso teológico, pero de una manera más simplificada. Y para eso entonces tenemos que, claro, responder la primera pregunta. La primera pregunta que viene es, ¿qué es teología? Cuando nosotros pensamos en la palabra teología, claro, nos viene a nuestra cabeza seminarios, libros, teología sistemática, discusiones sobre salvación, elección, tiempos del fin, sobre Dios, sus atributos, cuántos atributos tiene. Pensamos en Jesús, en sus dos naturalezas, en las teorías de la expiación, y así vamos. Si se puede hablar en lenguas, si no, ¿qué vamos a hablar de profecías? ¿Cuál es el sistema de gobierno de la iglesia? Y por ahí nosotros podemos tener una larga discusión sobre muchos aspectos. Y esos son aspectos teológicos, pero no definen necesariamente lo que es teología. Cuando pensamos en teología, nosotros tenemos que pensar en primer lugar en Dios, pero no en Dios como un objeto de estudio. La teología no es como las otras ciencias, como la biología, la geografía, la ingeniería, el derecho, la medicina, donde hay un objeto de estudio y nos dedicamos a ello. En la teología nosotros no estudiamos Dios, en la teología nosotros conocemos a Dios. Y hay una gran diferencia entre estudiar a Dios y conocer a Dios. Estudiar a Dios sería colocar a Dios dentro de una clase, de un salón de clases, y estudiarlo, intentar entenderlo, comprenderlo, pero no para tener una relación íntima con Él, sino como un objeto. Es como agarrar una célula y estudiar la célula. Nosotros no tenemos comunión con la célula, nosotros queremos aprender sobre la célula. Entonces, todas las partes de la célula, dependiendo si la célula es eucariote, procariote y tantas cosas, y ahí veríamos las diferencias de la célula, las características de esa célula y todas las cosas de esa célula. Dios no es así, Dios no es para estudiarlo de esa manera. Cuando nosotros pensamos en teología, pensamos en un Dios que se autorreveló en las Escrituras, un Dios que, habiendo creado el mundo con amor, habiendo creado el hombre con amor, con el deseo de que el hombre se relacione con él en una relación padre-hijo, el hombre decidió rebelarse contra Dios, él se tornó enemigo de Dios por su propia decisión
Y aún así Dios quiso continuar mostrándose al hombre con la intención de salvarlo y tener una relación con él íntima, una relación que fuera más allá de simplemente un sacrificio, que fuera más allá de solo cultuar, sino que fuera más allá, una relación de padre e hijo, una relación donde nosotros pudiéramos decir, una relación donde nosotros pudiéramos reinar con Él, una relación donde pudiéramos llamar a Dios de Padre y Él llamarnos de Hijo, una relación preciosa que cuando nosotros vemos toda la Biblia, vemos cómo Dios fue trabajando eso a lo largo de la humanidad. Teología es conocer a Dios, teología es amar a Dios, teología es vivir para Dios, teología es respirar Dios, teología es ir más allá de una sala de aula, teología es leer la Biblia, estudiar la Biblia, la palabra de Dios, la única e infalible palabra de Dios, y de ahí conocer a Dios, entrar en la presencia del Señor y nosotros estar allí absorbidos por su presencia, maravillados por su amor, siendo conocidos por Dios, que Él ya nos conoce, pero al mismo tiempo conociéndolo y entrar en esa dimensión de conocimiento de Dios al punto de decir, oye, esto yo tengo que enseñárselos a otros. Porque la teología me lleva a la enseñanza. Cuando estudio sobre Dios, cuando estudio de Dios, cuando conozco al Señor, yo puedo decir, esto no queda para mí. Esto yo tengo que dárselo a otros, yo tengo que instruir a otros, yo tengo que enseñárselos a otros. Por eso es que la teología se puede hacer de manera individual, pero la mejor teología se hace en la iglesia local. Se hace en la comunión de los santos, cuando todos nosotros compartimos las grandezas del Señor, cuando compartimos la gracia multiforme de Dios y donde vemos la diversidad de los dones de Dios que Dios dio a cada uno de nosotros, y en esa diversidad somos edificados, somos exhortados, somos consolados, somos animados para amar al Señor, amar al prójimo, servir a Dios, servir al prójimo. Esa es la intención de la teología. Esa es la maravilla de la teología. Lo vemos desde Génesis. Cuando Dios crea al hombre para que el hombre tuviera comunión con el Señor, comunión con el entorno, con el ambiente que lo rodeaba, comunión también con la persona que Dios colocaría a su lado. Esa unión perfecta, esa triple unión, esa triple comunión, Dios, el entorno, el prójimo, hace con que la vida humana tenga sentido. En realidad, Salomón va a decir que conocer a Dios, el temor de Dios es el todo del hombre. Y cuando nosotros pensamos así, vemos la teología en un aspecto más devocional. Dios creador, queriendo una relación con el hombre, que es la parte de creación. Luego tenemos la caída del hombre, el pecado cuando entra, la ruptura de la relación entre Dios y el hombre. Tenemos entonces el camino de la redención, cómo Dios entonces prepara la historia para la llegada de Jesús, aquel que vino de parte de Dios. Dios mismo se hizo hombre para tomar nuestro lugar en la cruz, sufrir nuestro castigo, darnos la paz y restablecer en realidad la relación que había sido rota en el Edén, esa redención, ese camino de salvación, para luego entonces llegar a la parte de la consumación final, la glorificación, el reino de Dios final, nuevo cielo, nueva tierra, donde habitará la justicia, paz y alegría de una manera permanente. Eso es teología, eso es la maravilla de la teología. No es solamente sentarse y leer libros, claro que hay que leer libros, hay que leer literatura, hay que conocer muchas cosas. La teología es muy amplia, muy preciosa, linda, maravillosa, y al mismo tiempo eso debe empujarnos a Dios, debe empujarnos a una comunión con Él, una comunión con los hermanos en la fe y al mismo tiempo comunión con personas que no conocen al Señor, para que ellos también puedan conocer al Señor. Como dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, pero también hay una comunión con el ambiente que nos rodea. Entendemos nuestro lugar en el mundo y queremos vivir en función de ello. Teología al Día va a trabajar todo eso y más. Y yo quiero que usted sea parte de este momento, se inscriba en el canal, comparte esta información,
porque muchas de las cosas que vamos a hablar aquí son muy preciosas y mi deseo es que usted no pierda nada de lo que hemos preparado para ustedes. Hasta entonces, esto fue Teología al Día con esta introducción preciosa sobre lo que es la teología.